Assessoria de Serveis Jurídics Llucià Guiteres, SL, patrocina aquest programa. Generalment, associem la paraula secta a quelcom negatiu i perillós. Això fa que molta gent miri amb recel qualsevol grup de persones que realitzi activitats fora del que es considera normal, i més si aquestes activitats tenen un rerefons religiós. Ara bé, hem de ficar a tots els grups dins el mateix sac? És possible que un nou enfoc de la paraula secta ens doni una nova perspectiva del tema? Avui, de tot això en parlarem amb Cristian Carles Tolrà, massatgista terapeuta i professor de meditació. Hola, benvinguts a una nova edició d'Invitació a Viure. Avui el títol del programa és Les sectes i de convidat un habitual, en Cristian Carles Tolrà. Hola, molt benvingut. Hola, buenas, gracias. Ana, tu. Cristian, ¿qué es una secta? A ver, una cosa es lo que es o la concepción que la gente tiene de lo que es una secta, de dónde viene la etimología de la palabra. A mí siempre me hace gracia entender un poco de dónde viene el origen de las palabras, ¿no? Para situarnos un poco. Y originalmente una secta era una forma de nombrar un grupo de personas con una determinada ideología. O sea, con lo cual podía haber una secta, o sea, un grupo político era una secta, un grupo religioso era una secta, es decir, cualquier grupo que tuviera una ideología determinada, pues pertenecía a una secta. Luego, yo pienso que a lo largo del tiempo se le fue haciendo una atribución, digamos, más a los grupos religiosos y sobre todo yo creo que se empieza a utilizar la palabra secta tal y como la entendemos hoy en día a partir de las herejías, es decir, de las separaciones de los grupos religiosos que pues toman un pensamiento independiente y entonces se hacen pues como sectarios, ¿no? O sea, se sectoriza el pensamiento y de ahí pues surgen las sectas. Entonces es por eso, perdona, y acabo, que normalmente la palabra secta pues tiene una connotación peyorativa, generalmente. Hem d'explicar a l'espectador que, per exemple, després de la mort de Jesús, hi havia infinitat de sectes. Fins i tot no es deien cristians, es deien seguidors del Nazarè. Hi havia infinitat de sectes, però moltes, i no tenien una connotació pejorativa. En canvi, ara la tenen. Una secta sempre ha de tenir una connotació pejorativa o no, Cristian? A ver, por eso yo vuelvo a insistir. Yo, por ejemplo, cuando en la escuela, cuando explicamos las cosas, intentamos definir un poco el lenguaje, porque precisamente el problema está en que cuando utilizas palabras tan genéricas, pues si ahora hay, pues no sé, pues los espectadores que haya, pues le darán una connotación muy diferente a la palabra secta, ¿no? Lo que pasa es, por eso a mí me interesa centrarlo en la idea de que para mí sí ciertamente tiene una cierta connotación peyorativa, porque hubo una intervención en un programa que un chaval, no sé si era sacerdote o que hablaba de las religiones, que explicaba pues que la palabra religión venía de religar, ¿no? de juntar, ¿no? De unir al que está desunit. Exacto. Entonces, si venimos hablando de que estamos psicológicamente divididos y que lo que intentamos es, para vivir una vida más plena y desarrollarla en el máximo de nuestras posibilidades, solo se puede hacer, o se puede hacer en la medida en que uno pueda unir, yo diría que para mí secta es todo aquello que se separe de lo que te lleva a unir.
Con lo cual, para mí, la secta no está relacionada concretamente con un concepto religioso, sí en el sentido de lo que no religa, no lo que entendemos por religiones, porque las religiones no necesariamente religan, o sea, en su origen sí, pero luego pues el ser humano en su división psicológica y yo qué sé, pues en la defensa de una doctrina, pues no sé, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Pues hoy en día tenemos, yo qué sé, pues la religión musulmana, pues vemos como de repente, no en general, pero sí que encontramos situaciones donde la gente hace una interpretación que seguro que no tiene nada que ver con lo que Mahoma digamos, escribió o predicó. Y mismo en lo que estabas explicando, el origen del cristianismo, todas esas sectas que luego, pues, digamos, se agruparon en el cristianismo, bueno, y luego pues ha hecho todos los grupos que hicieron, pues teóricamente son seguidores de Jesús y del amor, y se ha hecho pues todo tipo de barbaridades. Tenemos las guerras santas, tenemos la Inquisición, tenemos, a decirte que por el camino l'exterminació dels càtars. se ha hecho pues muchísimas cosas que no tenían nada que ver con los principios, con el mensaje original, ¿no? Y que el mensaje original siempre iba orientado a esa idea de religar, y luego pues esto se ha perdido absolutamente. Por eso para mí, si me dicen, a ver, ¿para ti qué es una secta? Para mí sería todo aquel pensamiento que te aliena, es decir, toda aquella estructura o doctrina que no te permite desarrollar un pensamiento libre. Entonces, claro, aquí esto es demasiado generalista, porque es que metemos casi todo, porque, claro, ¿qué es lo que no te lleva a tener un pensamiento libre? Pues yo diría pues que la misma educación podríamos decir que és sectària, no?, avui en dia. Podríem parlar de que, per exemple, abans has parlat de la religió musulmana, on hi ha els sufís, on hi ha els més grups. Podríem parlar en el cristianisme també de que el catolicisme, els evangelistes, els mormons, en el fons també són sectes dins del cristianisme? A ver, evidentemente, por definición de lo que es etimológicamente la palabra, son sectas porque son grupos de pensamiento que se han apartado de una idea original. Lo que pasa es que si miras realmente qué grupo de todos estos conserva la idea original de religar las partes del individuo, yo te diría es que entonces todas las podemos meter en ese grupo. Pero no yo solo los grupos religiosos, sino los grupos políticos, los grupos educativos. O sea, para mí, todo el pensamiento. Es decir, para mí la gran equivocación es que la gente, por tener un pensamiento, vamos a decir, suyo, lo confunden con tener un pensamiento propio. O sea, la gente no tiene un pensamiento propio. O sea, podríamos decir propio en el sentido de que lo haya generado él, sino que es un pensamiento adquirido a través de un montón de condicionantes, que siempre va a haber condicionantes, porque la experiencia siempre es individual, con lo cual siempre va a estar condicionada a tu subjetividad por vivir esa experiencia individual. Pero hay un montón de condicionantes, de creencias especialmente. Pues hoy en día, por ejemplo, para mí uno de los aspectos que se está convirtiendo en una secta, no te diré peligrosa, pero sí que es un pensamiento muy sectario, es la ciencia, ¿no?, donde se está apartando precisamente del origen de lo que originalmente era la ciencia, donde la ciencia partía de una pregunta o partía de la curiosidad, de la comprensión del mundo, ¿no? Entonces ahora la gente te pregunta, bueno, ¿pero esto es científico? Y se le dice, sí, vale, y ya se lo traga. Y entonces dice, bueno, esto es lo que yo pienso. Entonces dicen, este es mi pensamiento propio. Digo, hombre, no, esto no es tu pensamiento propio, esto es tu pensamiento individual, es individual porque es tuyo, pero no es propio en el sentido de que no lo has generado tú. Con lo cual, para mí, todo lo que no te lleve a la generación de un pensamiento propio, en el sentido de tu propia experiencia y tu propia visión del mundo desde tu individualidad, sería un pensamiento sectario. Per tant, los partidos políticos también serían una secta. Absolutamente, para mí sí. Es que para mí lo son, porque además yo tengo un muy amigo que
pues una etapa de su vida, en su juventud. No digas dónde milita, no digas. No, en una etapa de su juventud, pues lo cogieron en una de las sectas que se llaman, digamos, malignas o destructivas, ¿no? Porque te alienan la personalidad y entonces te comportas bajo toda una serie de parámetros de la secta y entonces, pues yo qué sé, pues pierdes tu individuación, ¿no? Y entonces esta persona, bueno, su familia se preocupó mucho y la sacó de este grupo y pues un pariente muy cercano, digamos, a esta persona, se metió mucho en el tema, pues sensibilizado por lo que le había pasado a este pariente, y entonces pues hizo como un grupo y un grupo de presión para poder detectar cuáles eran las sectas, y entonces hizo como una especie de decálogo de lo que podía definir una secta, ¿no? En la escuela en que yo aprendí, que empecé, digamos, a aprender todo pues lo que yo he aprendido de autoconocimiento, claro, me llamó la atención y yo busqué un poco decir, bueno, estaré metido en una secta, ¿no? Y entonces cogí, pues, y busqué en el Ayuntamiento de Barcelona, entonces miramos pues el decálogo que tenía el Ayuntamiento para detectar si un grupo pertenece a sectas o no, y entonces, claro, me empecé a mirar los parámetros y pensé, hombre, pues que según como lo mires, ser del Barça es una secta, y según como lo mires, ser de cualquier partido político es una secta, porque claro, al final, claro, si no tienes un pensamiento individualizado, tienes un pensamiento alienado a un grupo de personas que siguen a una determinada persona, que lógicamente su energía va puesta hacia allá, con lo cual muchas veces hay un apoyo económico. Claro, si tú dices, a ver qué diferencia hay entre una secta de alguien que le sacan la pasta para yo qué sé, pues para alienarle a través de su pensamiento, y piensas mucha gente como vive un partido político, pues es exactamente lo mismo. De totes maneres, ser del Barça és una secta. Esta es beneficiosa, por supuesto. Això no hi ha duda, no hi ha dubte. Sí, però... Esclar, el problema és quan perds, suposo, l'oremus i sempre vols tenir raó de que t'han robat el partit, de que no sé què, de que no sé quantos. Bueno, pero claro, es que si la gente viviera una vida equilibrada, y equilibrada me refiero a que su tiempo mayoritario, es decir, el 90% del tiempo, fuera a vivir con serenidad, afrontar las situaciones complicadas con serenidad, vivir con alegría, vivir con amor hacia los suyos, sin crítica hacia los demás, entonces yo te diría, bueno, vivimos en una sociedad donde realmente cada persona, no sé, ha conseguido este equilibrio interior y realmente pues hay una cierta libertad, ¿no?, en cómo vivir y afrontar las cosas, pero claro, no vivimos ahí. Entonces, ¿dónde vivimos? Vivimos donde la gente vive absolutamente crispada, donde vive, pues yo que sé, muchísimas tensiones emocionales, donde hay muchísimos conflictos interfamiliares, donde la gente, pues yo que sé, coge unas rabias y vive unas historias. O sea, hay mucha gente que vive muy mal y no hay más que ver la cantidad enorme de gente que se medica tomando ansiolíticos, antidepresivos, pastillas para dormir, incluso ya como algo habitual y normal, ¿no? O sea, hay gente incluso ni siquiera piensa que puede ser perjudicial, porque hay un sistema médico, a veces incluso sectario también, que pues les recetan ese tipo de productos y entra dentro de una normalidad. Claro, entonces, por eso para mí es decir, a ver, realmente lo que no es una secta es todo aquello que te lleve a tener un pensamiento libre y individualizado. Individualizado y propio, ¿no? Individualizado, evidentemente, todo el mundo lo tiene, pero propio en el sentido de yo lo experimento, yo desarrollo mi propio pensamiento, independientemente de que otros piensen diferente que yo, sino que en función de mi experiencia y no de lo que creo, no de lo que he incorporado que piensan los demás, porque me da seguridad, pues genero una estructura de pensamiento que luego eso, a ver, no solo es el problema de la estructura de pensamiento, es lo que luego va a condicionar absolutamente mis emociones y mis acciones. Jo, com que veig que tenir els propis pensaments i tot això és tan complicat, és tan fàcil militar amb una secta que pensin per tu. Escolta, per què no me n'aconselles una? Aconsella'm una que m'ho arregli tot, que ja no hagi de pensar, que no hagi de viure en pròpia persona. Quina és la que em podria anar jo? Pero eso no es una secta. Es per no haver fet cap esforç, saps? Bueno, a ver, yo creo que lo que están surgiendo y tienen que surgir son escuelas de conocimiento. Per això no són sectes.
que no sean sectas. És que ara ja entrarem en això, perquè aquest és el moll de l'os del programa. Es escuelas de conocimiento donde te permitan desarrollar un pensamiento propio. No, però jo vull una secta, no una escola de una coneixement. secta, te digo, tienes el Barça es una secta fantástica. No, però el Barça no és una secta. Tiene al dios Messi y al Papa Guardiola, ¿no? El Barça és una secta beneficiosa. Veiem, aquí sí que hem d'entrar al fons de la qüestió, que és molt important. Quina diferència hi ha entre una secta i una escola o una persona que realment ens ajudi a conèixer-nos i a créixer internament i a realment aconseguir tenir un pensament propi? Bueno, a ver, una escuela de... el problema está en que no podemos definir si esta es o esta otra es, porque muchas... piensa que en el origen, todas las sectas, en el origen, parten de personas que han intentado dar una doctrina para religar las partes del individuo, luego para que esa persona pudiera desarrollar su pensamiento propio y pudiera integrarse psicológicamente. O sea que en el origen siempre hay una dirección, vamos a decir, adecuada. Pero luego se mete el ego por en medio y entonces ya empieza a cambiar. De hecho, por ejemplo, la escuela de conocimiento en la que yo, digamos, aprendí, yo diría que empezó siendo una escuela de conocimiento y acabó siendo una secta. ¿Sí? Porque es muy complicado recibir toda la energía y la aprobación de mucha gente y saber manejar esa energía. O sea, si cogemos incluso pues las sectas más conocidas, a lo mejor pues orientales, de de la India, bueno, no voy a poner nombres en particular, pero porque seguro que hay, pues hay muchas que a lo mejor en su origen había grandes maestros que tenían un conocimiento, yo qué sé, pues X, y que incluso pues a lo mejor pues se trataba por la época que era, donde no había una liberación sexual y había muchísima represión, pues a la gente pues a lo mejor le ayudaban a tener pues yo qué sé, pues un comportamiento pues yo qué sé, pues de más autoconocimiento respecto a su sexualidad, y que estaba bien. Y eso luego acabó siendo pues el despiporre, donde digamos tú ibas ahí con tu familia y el gurú de la secta se te cepillaba a ti, a tu mujer, a tus hijos, es decir, a todo el mundo, es decir, no quedaba titera con cabeza. Entonces claro, ellos dicen, esto es una secta maligna y tal. Bueno, sí, es decir, el tema está en que empieza con una dirección, pero luego recibir tanta energía de tanta gente que te da su aprobación, saber manejar esto es muy complicado. De hecho, lo podemos ver en cualquier manifestación del poder, en los partidos políticos, en cualquier cosa. Es decir, la gente ya lo vemos, el poder casi por definición, el poder corrompe, ¿no? Bueno, porque la gente que se somete a la situación de poder no hace un trabajo profundo personal, ¿no? Entonces no hay... bueno, pues o sea, someterte a esa enorme energía y realmente saberla manejar y que no te la coja el ego, pues requiere un enorme trabajo personal, ¿no? Entonces las sectas muchas veces empiezan con las mejores intenciones y acaban pues como acaban. O sea, yo te diría, por ejemplo, que el nazismo podría ser un ejemplo clarísimo, porque sí. Una cosa que desconoce mucha gente es que detrás del nazismo había una componente espiritual muy importante, ¿eh? Lo que pasa es que luego se encargaron de destruirlo absolutamente todo para que ello no pudiera renacer, ¿no? Con lo cual aparentemente es simplemente un movimiento político. Pero no olvidemos que, no sé, no me acuerdo si era Goebbels o uno de estos capitostes del nazismo estuvo en Montserrat buscando el Santo Grial. Es decir, que eran gente que tenía había unas connotaciones de espiritualidad, incluso con las mejores intenciones. Y es va convertir en una cosa horrorosa. Bueno, a ver, ya lo sabemos, brutal. ¿no? La Tercera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, con todos los millones de muertos que ha habido y cuando todos sabemos pues que la alineación a un pensamiento único y que por muy bueno que te parezca, que tú quieras universalizar, pues lleva a lo que lleva. Por eso yo creo que es tan importante la idea de permitir a los individuos desarrollar un pensamiento propio. Por eso para mí una escuela de conocimiento será aquella escuela que me enseñen a cómo tener un pensamiento propio, porque para mí es el bien mayor que tiene cada ser humano, es precisamente el que al ser un ser único y ser un ser irrepetible, tiene un punto de vista único en el universo. De hecho, lo podríamos complicar viendo que ocupa una coordenada de espacio-tiempo única, ¿no? Con lo cual su punto de vista es único, luego su pensamiento tendría que ser único y no necesariamente compartido.
Lo que pasa es que no tiene por qué ir en contra del pensamiento de los demás. Tenemos que hacer un proceso de integración, es decir, que cuanto más integro mi propio pensamiento, más puedo incluir en mi propio pensamiento el pensamiento de cualquiera. No condicionarme, pero sí poderlo comprender, con lo cual puedo comprender perfectamente que una persona tenga un punto de vista distinto y que incluso me puede enriquecer para yo poder buscar o poner mi atención en un punto de vista donde antes no lo había puesto, ¿no? Por eso para mí lo que más me interesa de esta idea es que lo que se aparta de cualquier connotación de secta en cualquier sentido, sea religiosa o no religiosa, si queremos meter, yo qué sé, pues una más grande o más pequeña, donde hay gente que dice, no, es que las sectas son religiones pequeñas, ¿no? Jo no hi estaria massa d'acord amb això. Bueno, a mí, es decir, que cada uno haga lo que quiera. Lo que pasa es que para mí, cualquier pensamiento alienado de cualquier tipo acaba haciéndote perder aquel bien mayor que tienes tú, que es la posibilidad de crear un pensamiento propio. Entonces, que estás renunciando al mayor bien que tienes y sin darte cuenta, porque todo el mundo piensa que tiene un pensamiento propio y tiene un pensamiento individualizado, pero no propio. No es suyo su pensamiento. De hecho, cada vez que una persona le pregunta a otro ¿qué crees?, está intentando confirmar un pensamiento que no es propio, porque está basado en creencias. Cal dir també a l'espectador que el concepte de sectes a Orient és molt diferent del d'Occident. Això és un petit breu. Quan estàs en una escola o estàs fent un treball en un lloc d'autoconeixement, d'això, no sé què opines tu, però jo penso que és important que et diguin no et creguis res del que diem, sinó que poso a prova, experimento per tu mateix i després treu les conclusions que vulguis. Em sembla que això diferencia molt la secta de la honestedat d'una escola, ¿no? Yo diría que es la base. Esto es la base es que no generes una estructura de pensamiento. Pero ahí también se establece un problema, y es que por mucho que repitas que a una persona no se crea las cosas y que las compruebe, cuando tú le explicas algo y lo comprueba y le explicas una segunda cosa y la comprueba, una tercera cosa y la comprueba, a partir de la cuarta se lo traga todo, porque no quiere seguir haciendo el esfuerzo, porque tiene que haber siempre un trabajo personal de individualidad y de buscar esa libertad, ¿no? Y lo que pasa es que libertad implica responsabilidad y la gente no quiere asumir la responsabilidad de su propia vida. O sea, la gente quiere que la responsabilidad de su estado, digamos, de salud sea de un médico, que es de su estado de bienestar pues sea de unos políticos, que o sea, la gente tira la pelota fuera de sí mismo. Es decir, de gente realmente preparada psicológicamente para ser libre hay muy poca. O sea, la gente no quiere asumir esa responsabilidad. No vol el dubte, eh? Con lo cual, el dubte fa patir. Con lo cual el problema no es tanto lo que tú les dices, sino la necesidad que tiene la gente de dependencia de alguien. O sea, las sectas no las hace una persona que de repente diga, voy a hacer una secta, sino es una persona que a lo mejor con las mejores intenciones empieza a, yo qué sé, pues explicar una serie de cosas, una doctrina, etcétera, que pueda funcionar muy bien y que la gente, pues yo qué sé, empieza a mejorar su vida y su vida pues vaya cada vez más, y entonces la gente ¿qué quiere? Quiere que aquel sea su guía. Entonces el problema es que cuando esa persona asume el papel de guía, padre o lo que sea, y entonces empieza a modificar porque, claro, yo qué sé, se crean unas necesidades y entonces unos beneficios y no manejas adecuadamente esta energía, entonces eso se convierte en una secta. Rápidamente, de hecho, hacer una secta es facilísimo. Sí, perquè quins procediments utilitza una secta per captar adeptes? A ver, utilizas generalmente, evidentemente, pues la atracción será de vender un producto a través de ofrecer, pues yo qué sé, pues una mejora en su vida, con lo cual todas las personas susceptibles de estar viviendo un momento complicado en su vida, una crisis matrimonial, yo qué sé, la pérdida de un ser querido, una ruina, y yo qué sé, pues que están en una crisis psicológica importante y además a lo mejor pues han tenido pues poca estructura familiar o pues poca estructura de amigos que le puedan apoyar o lo que sea, pues esta persona es susceptible de caer en un sitio donde evidentemente le van a ayudar, va a salir de esa situación y entonces
pues ya está, va a hacerse un adepto de este grupo. Con lo cual esto, como siempre hay un montón de gente que esté en estas condiciones, pues esto es relativamente fácil. Claro, el tema sería, está muy bien ayudar a esa persona, pero luego tienes que ayudarle a que sea independiente, libre, y tu éxito precisamente es que un día te diga gracias, que bien me ha ido y hasta luego, Lucas, no? Sí, que camini sol. Bé, sembla que estem una mica sobre el temps. Encara potser quedaria, a mi m'agradaria molt que aprofundíssim, ja per acabar, i només tenim un minut, ja sé que n'hem parlat, però vull insistir-hi. No tots els grups de creixement, de conèixer un mateix, són sectes. Hem de vigilar molt a l'hora que elegim, veritat? A ver, ¿Y qué procedimiento pueden hacer para elegir? Para mí el procedimiento siempre es estar atento y ver si realmente aquella enseñanza me lleva a mi autonomía y mi libertad. Es decir, en el momento que me dicen que yo no puedo ir en contra de alguien, no puedo criticar a alguien, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, es decir, me dicen lo que tengo y no tengo que hacer, pues ya no vamos bien. O sea, yo pienso que la máxima de un grupo de conocimiento es haz lo que quieras, lo único que tienes que acordarte y saber siempre es que todos tus actos, pensamientos y emociones tienen consecuencias, con lo cual hazte responsable de la experiencia y vivencia de esto, pero haz lo que quieras. O sea, tú vas a vivir las consecuencias de tus pensamientos, de tus emociones y tus acciones, las vas a vivir tú, no yo, con lo cual hazte responsable de esto, ¿no? Entonces, siempre que vaya en esta dirección, pues estaria d'acord en esta línia. No? L'escola cal que t'ensenyi, entenc, que t'ensenyi els mètodes perquè tu siguis cada cop més lliure i puguis comprovar empíricament que realment el que t'expliquen és cert. Que sí? Exacte. Bé, moltes gràcies, Cristian, per haver estat aquí amb nosaltres. A tots vostès, a tots vosaltres, jo ja sabeu que sempre prefereixo el tu. Gràcies per haver-nos elegit. Sapigueu que el programa encara li queda un xic a les píndoles del coneixement i la frase del dia. Si ho desitgeu, la setmana que ve ens tornem a trobar i que sigueu feliços. Adéu-siau. Assessoria de Serveis Jurídics Llucià Guiteres, SL, ha patrocinat aquest programa.